Bienvenidos a todos ustedes, hermanos, a Raíces de la Fe. Estamos en Shabbat y es una alegría recibirlos, un placer y un gran honor que nos puedan escuchar y compartir con nosotros. Bienvenidos, familia de Raíces de la Fe. A todos ustedes un aplauso y gracias por ser fieles y estar acá en cada Shabbat recibiendo de las instrucciones del Eterno. Espero que lo que hemos preparado sea de gloria y de levantamiento de nuestro Padre, y al mismo tiempo que sea de edificación para todos nosotros. Esta tarde estamos, como tal vez está medio escondido en los títulos, pero es Kadoshim, santificados, y aquí está la transliteración, ¿verdad? Kedoshim o Kadoshim, dependiendo, ¿verdad?, de la persona. A veces dicen Kedoshim o Kadoshim. Yo digo Kadoshim. Pero entendiendo y caminando en Kedusha, que es santidad. Entendiendo y caminando. Porque muchas veces, hermanos, no quiero sonarme estricto, ni mucho menos que yo tengo nada más el concepto correcto. No quiero sonar de esa manera, ¿ok? Pero se nos ha enseñado una cosa acerca de la santidad. Y a veces lo que se nos enseñó por tradición a veces se queda un poquito corto o se queda un poquito fuera de lo que realmente la Kadushá o la santidad que establece la Biblia o los perímetros o el parámetro de la santidad de que la Biblia nos habla. ¿Por qué? Porque hemos sido tal vez un poco removidos de una realidad que está distante, uno, por distancia hacia el Oriente Medio y distancia de tiempo, porque esto es acerca de un libro que fue escrito, ¿verdad?, hace un tiempo atrás y estamos un poquito alejados por ese tiempo y muchas cosas han cambiado, muchas cosas el hombre ha adherido o agregado al concepto de santidad. Y entonces no estamos realmente o netamente centrados, dándole al blanco en esa área. Y no quiero, vuelvo y repito, por favor no me malinterpreten, no quiero sonar exclusivista, es lo menos que está en mi mente en este momento, de que, digamos, de que vaya a decir a alguien, oye, en Raíces de la Fe creen que ellos tienen la única fórmula de santidad. No, absolutamente no. Nosotros somos conscientes que todos nosotros, como dice la Escritura, todo ser humano, toda la humanidad, cayó corta de la gracia de Dios. Por eso es que hubo la gran necesidad de enviar a Yeshua, nuestro Mesías, para que lo que nos hacía falta, el conocimiento acerca de los santos, el conocimiento del Padre, el conocimiento de su ley, nos la elucidara a Él, nos las explicara a Él, nos enseñara la aplicación correcta de muchas cosas y de esa manera entendiéramos lo que es realmente santidad. Podríamos decir, y sin tratar de anticipar mucho lo que está en el mensaje, podríamos decir que a veces se aplica demasiado la ley y no se aplica la misericordia. No se aplica el amor, no se aplica la bondad. La ley en muchos lugares se aplica al dedo, a veces, o al dedillo, dicen en algunos lugares, pero o se exige de una manera estricta y se olvidan de la gracia. Para eso es que vino Yeshua. Para eso es que vino esa parte, no porque no existiera. No porque no existiera, hermanos. La gracia siempre ha existido. La gracia siempre ha estado en la palabra del Señor. El Señor siempre ha dispensado gracia, paciencia, tolerancia, amor. Ha sido tardío para enojarse. Él mismo lo describe. Por toda la Biblia está desde el principio hasta el presente. El Señor ha sido siempre misericordioso, bondadoso, abundante en longanimidad. Es decir, que ha decidido tolerar muchas cosas que nosotros los seres humanos hemos hecho, inclusive en el nombre de lo que es correcto. Hemos cometido muchos errores. Pero por eso es que ahora, estudiando la Torá, nos damos cuenta que hay mucho más profundidades que tenemos que sumergirnos y empezar a nadar. Sin miedo,
sin tomar esta actitud de que, uy, esto es mucho, esto es demasiado, porque no lo es. Realmente es mucho más fácil de lo que nosotros a veces queremos pensar o imaginar. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Entonces, Kadoshim, santificados le pusimos en esta ocasión, pueden ser los santos o aquellos que se santifican, como ustedes quieran tomarlo, pero el concepto es que el pueblo está llamado a hacer esto, a alcanzar esa santidad. Y Dios jamás, yo he mencionado muchas veces esto, el Señor, hermanos, es incapaz de mentir porque Él no es mentira, Él es verdad. El Señor no nos va a mandar a tratar de adquirir algo que es imposible adquirir. Si Él nos dice, sé santo, como tu Padre, tu Dios es santo, significa que podemos alcanzarlo. Entonces, entendiendo, es importante entender qué es santidad. Porque ¿cómo vamos a caminar en algo? ¿Cómo vamos a tratar de adquirir algo que no entendemos qué cosa es? Hay que entender el concepto de santidad. Y caminando es ponerlo por obra. Caminar es vivirlo. Caminar es ponerlo por obra en Kadushá. Entonces, entender y caminarlo son cosas muy importantes para poder adquirir la santidad que Dios nos dice que debemos de adquirir. En la Torá, leeremos de Levíticos 19, capítulo 19, del verso 1 hasta el 20-27. Eso es la estructura de la porción. Profetas, Amós 9, 7, 15, pero esta vez nos enfocamos en Ezequiel 20, del 1 al 42. En el Pacto Renovado tenemos dos escrituras marcadas acá, en Marcos 12, 28 al 34 y Romanos 11, del 5 al 12. Pues ustedes saben ya que somos una congregación contenta, alegre, mesiánica, que adoramos al Padre, su Torah, y nos aferramos a Mashiach, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en esta ocasión, pues tenemos algunos de los recursos, estos que están acá arriba. Olam Hamidós camina con el Levítico, el camino de los rectos en el corazón de la Torá, y algunas anotaciones de el comentario para hombres moderno de la Torá. No sé si la traducción os revolvió un poco ese título, pero el concepto de que es un concepto moderno de la Torá es un comentario y es para hombres. No se sientan excluidas, hermanas, que es para todos. Okay. Aleluya. Entonces, resumen. El resumen de la parashá. En la parashá Kadoshim se establece que la santidad se logra. ¿Cómo se logra la santidad? Guardando el Shabbat. Es una de las fórmulas que nos da. ¿Por qué? Porque el espacio sagrado que representa el Shabbat, ¿okay?, es santo, es un espacio sagrado. Entonces entendemos que nuestra labor semanal, nuestro encuentro semanal con Dios, Dios nos dice en su palabra varias veces, tienes 6 días para hacer lo que tú quieras hacer. Negocios, proyectos familiares, proyectos de casa, vacaciones, ¿cómo se dice? Cualquier tipo de distracción que usted quiera hacer, compras, lo que usted sea, es decir, lo que el mundo ofrece en este tiempo de que uno en santidad puede hacer, ¿verdad? Obviamente, tiene 6 días a la semana. El 7º es el Shabbat y es el espacio sagrado que yo he establecido para que nosotros tengamos un encuentro. Entonces empezamos a entender el concepto de la importancia de la santidad de Dios y de su día cuando empezamos a entrar con todo el deseo de respeto de ese espacio, ¿okay?, el respeto de el horario, el respeto de
honrarle de acuerdo a su voluntad, que ese es un día exclusivamente para él, ¿ok? Y entonces honrar también al padre y la madre, y no maldecirlos. Entonces, podemos entender que en esta paracha se habla de que hay que honrar al padre y a la madre y no maldecirlos, y entonces entendemos que es el orden que comienza en la casa. Nuestro hogar quizás no es una casa donde viene gente a otorgar culto al Eterno, pero es tu santuario. Es prácticamente el santuario familiar, entonces el orden comienza por la casa. Y se reenfatiza la prohibición del abodá zará, que es idolatría. El abodá zará, que es idolatría, que es el nivel más bajo que el ser humano puede caer, porque está rindiendo culto a algo inanimado, a algo que no existe, a algo que se ha inventado él mismo, y deja de honrar al Dios que lo creó y le dio su semejanza. Por lo tanto, la idolatría es prácticamente el enemigo número uno de la santidad. Entonces, identificar lo que es idolatría en nuestra vida es importante para entonces distanciarnos y poder adquirir santidad. Cada cosa que nosotros depuramos de acuerdo a Kedoshim, cada cosa que nosotros vamos depurando en esta parachá o sidra, tiene más o menos, si no mal recuerdo, 51 mitzvot. Creo que son 51, si no mal recuerdo, los mandamientos que son establecidos en esta porción. Y fluctúan de diferentes aspectos de la vida en interacción con los seres humanos. Entonces, quiere decir que Kedushim, hermanos, que Kedushim nos enseña cómo es que nosotros podemos interactuar con Dios, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le agrada a los seres humanos, cómo podemos mejorar nuestras relaciones con los seres humanos. Entonces, y también se establecen leyes de caridad, honestidad, lo que es la tzedakah, porque esas son nuestras acciones de justicia. Y esa es una de las maneras como nosotros también pulimos lo que se llama santidad. Pulimos en nuestra vida lo que se llama santidad cuando podemos ayudar a edificar la vida de otras personas, mejorar la calidad de vida de otras personas o inclusive impactar su vida espiritual, su vida, su alma, su neshama. Entonces, también se establecen leyes de caridad, honestidad y pago puntual de los salarios. Todo eso tiene que ver con justicia. Está prohibido ignorar a propósito. Diga conmigo, está prohibido ignorar a propósito. Mostrar deferencia de la administración de justicia. Nosotros no podemos hacer el ojo gordo a las injusticias. No podemos quedarnos callados si estamos viendo una injusticia. Un ejemplo, ustedes han visto ese programa que ponen a veces, ¿cómo se llama este? Él tiene apellido hispano, pero creo que puede tener hispano él en su sangre, pero Núñez creo que es el que saca aquel programa donde pone a actores que están en restaurantes y que están discutiendo, a veces un hombre quizás ofendiendo a una mujer a propósito para ver la reacción, a veces gente hablando de situaciones de la vida y entonces solo para ver la reacción de la otra gente que está comiendo en el restaurante. Porque, mire, hay mucha gente que está escuchando sus conversaciones en el restaurante y entonces ellos se levantan y dicen, mire usted, ¿por qué usted está tratando a la señora de esa manera? O Quiñones, perdón. Por ahí va. Pues, nunca dije, ¿verdad? Quiñones. Entonces, este señor hace esas pruebas sociales para ver qué es lo que piensa el pueblo. Es decir, es una especie de encuesta para ver dónde está la conciencia social. ¿Ve? Y a veces nosotros, que somos, a mí me gustaría decir que nosotros como creyentes somos llamados de parte del Eterno, por parte de su palabra, a ser modificadores de la sociedad.
porque es nuestro comportamiento lo que la gente va a ver. Hablábamos hace un rato del efecto mariposa. Son nuestras oraciones, son nuestras intercesiones, son nuestras intervenciones en la familia, intervenciones en la casa de Dios, ¿verdad? A veces hablar con las personas transparentemente, sin necesidad de ofender. ¿Ok? Sin necesidad de ser agresivos, sin necesidad de ser... A veces las personas necesitan escuchar tal vez una reprimenda, pero no puede ser agresiva. No vamos a alcanzar ningún provecho o mejorar la situación si la persona se ofende o se enoja o levanta un castillo de defensa, y entonces usted ya no va a poder comunicarse efectivamente con esa persona. Hay veces inclusive que aunque usted sea transparente y suave y esté explicando, las personas pueden tomar una mala interpretación de lo que usted dijo. Simplemente por palabras, simplemente que tal vez palabras que tienen una connotación diferente de país a país. Entonces, todas estas cosas uno las toma en relación cuando usted está interactuando. Y Kadushim nos habla de eso. ¿Okay? Nos habla de cómo nosotros tenemos, cómo juzgar las actitudes de otras personas y cómo ser justo, cómo considerar a esa persona para no pasar un juicio y empezar a pensar o colectar en el corazón rencillas. ¿Ve? Entonces, está prohibido ignorar a propósito, ignorar a propósito, perdón, que es mostrar deferencia en la administración de la justicia. En otras palabras, no podemos cerrar el ojo cuando está sucediendo una injusticia enfrente de nosotros, porque eso nos hace entonces copartícipe de la maldad. Si nosotros no decimos algo, no nos tenemos que meter a pelear, no nos tenemos que meter a gritar o a faltar el respeto a nadie, sino a llamar la atención de una manera adecuada. ¿Okay? Tenemos la responsabilidad de reprendernos adecuadamente. Tenemos la responsabilidad de reprendernos adecuadamente unos a otros. Se declara la prohibición de usar cualquier mezcla de lana o lino, cortarse las patillas o peyot, ¿verdad? Tatuarse, tener relaciones sexuales prematrimoniales y el uso de mediums o del oculto. Hay mucha gente que se va a consultar, que le lean las manos, que le lean el puro, que le lean el café, que le lean la mano, ¿cómo se dice? Esto y lo otro, y un montón de inventos, y utilizar a personas para que supuestamente hablen con los muertos. Todo eso son cosas abominables. Eso no es aceptable ante los ojos del Señor. Y hay mucho de eso en nuestra cultura hispana. Por todas partes hay una influencia de esto esotérico y de brujerías y de santerías y de cosas, y se ha venido metiendo hasta inclusive en gremios de creyentes. Hay personas que van inclusive, se congregan en la iglesia y están haciendo este tipo de comportamiento. Y no es aceptable ante el Señor. Se declara la prohibición de usar cualquier mezcla de lino, de lana y lino. Es decir, no se deben de mezclar esos hilos para ropa. Okay. Se describe el trato adecuado e igualitario para los conversos de los ger o extranjeros. Voy a explicar eso. Se describe el trato adecuado e igualitario, que Dios no quiere que el pueblo de Dios haga diferencias con los extranjeros, simplemente porque no son de la misma fe o porque no conocen la Torá. Al contrario, uno debe de esmerarse para que la gente conozca quién es el Dios del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Okay? La honestidad en los negocios y la prohibición de adorar a Moloch, que es una deidad, ¿verdad?, creada por el ser humano. Y obviamente la honestidad en los negocios. Hermano, la honestidad en los negocios significa no solamente en las transacciones de negocios de intercambio monetario, la honestidad en todos nuestros negocios, en todas nuestras relaciones. Pero tenemos que ser sensibles y tenemos que ser también apercibidos, discernir las cosas cuando se dicen con un corazón sincero, no con una intención, o sea, que se percibe una intención agresiva. Por eso uno debe de parar y decirle, mira, espérame un momentito, quisiera que
o sea, usted está enojado, usted se enojó y dije algo yo que le molestó, no quiero que malinterprete, porque a veces inclusive haciendo esas intervenciones la gente continúa tomando ofensa y uno a veces se queda en el aire y no sabe por qué. Ok, entonces el resto de la parasha Kadoshim establece los castigos específicos que el Beit Din, o el Sanedrín, o la casa, la corte, los tribunales, ¿okay? La gente que tomaba decisiones legales, administraría por las 15 relaciones sexuales prohibidas enumeradas al final de Aharei Mot, la parashá anterior. Entonces, cualquier persona dice, ok, pero ¿por qué estamos incluyendo a la parashá anterior? Porque normalmente Aharei Mot y Kadoshim se leen juntas. Pero como este es un año bisiesto en el calendario hebreo, entonces hay una separación, se leen separadas. Pero todas están interconectadas, ambas porciones están conectadas. Entonces, lo que está tratando de decir es de que decisiones que se hablan dentro de esta porción tienen conexión con lo mencionado en la anterior parashá. Al final mismo de Kedoshim, ahí por el 20, 22, 26, explica claramente el concepto de santidad como medio para estar separado de las otras naciones. Y aquí donde uno debe de hacer una explicación. Que la gente se separe no significa ni que sean mejores, ni que sean agresivamente despectivos. ¿Me entiendes? Hay muchas personas que malentienden eso. Dicen, ay, yo no me... Como Rab Shaul regañó, ¿verdad?, a Pedro allá en Gálatas cuando él normalmente se sentaba con todos los gentiles, él les estaba enseñando acerca de Yeshua, les estaba enseñando la Torah, estaba enseñando, ¿verdad?, todo lo que tenían que aprender en aquel momento, el primer siglo. Y entonces, de repente llegaron unos emisarios de la Quejilá de Jacob, Santiago, el medio hermano de Yeshua, el hermano de Yeshua, y entonces eran más ortodoxos, porque ellos vivían en Jerusalén, y como ahí está la sede del templo, pues la gente era de observancia más rigurosa. Entonces, cuando ellos llegaron allá, ¿verdad? Este varón decidió apartarse de los gentiles que normalmente se sentaba con ellos a comer, y empezó a sentarse nada más con los hermanos que acaban de llegar. Quizás, ok, pudo ser que en un momento dado él empezó a sentarse al recibirlos porque quería darles la bienvenida, darles un espacio, pero ¿por qué no juntarlos a todos? Porque ellos pensaban de que ellos no se podían sentar con los Gerim o los extranjeros. Y es ahí donde viene Pablo y hace la corrección y le dice que le tuvo que hablar fuertemente porque le dijo, tú que eres judío, pero tu manera de vivir, tu modus vivendi, después de que conociste a Yeshua, es como un gentil. O sea, porque ahora que vienen los de la circuncisión, porque ellos creían que tú puedes servir a Yeshua, puedes seguir a Yeshua, pero no, ¿verdad? Te tenían que circuncidarse. Entonces, ¿por qué quieres estás actuando de esta manera? Estás actuando hipócritamente. Entonces, muchas personas actuaban han actuado en un momento con este separatismo. Y creo que la Torah es bien clara cuando dice que no debe de haber excepción de personas y que no se deben de hacer diferencias de personas. ¿Por qué? Porque la Torah es para todos. Y lo que nosotros necesitamos entender en estos días es que hay ciertas cosas, hay espacios sagrados, como los habían en el templo, donde no se permitían extranjeros. ¿Estamos entendiendo? Hay espacios sagrados donde no se permiten extranjeros. Y eso es importante entenderlo. Eso no significa que están excluyendo, es que así estaba establecido. ¿Okay? Hay personas que necesitan ir en un paso. Como el primer paso, por ejemplo, un extranjero empezar a observar
que era la metodología que se le enseñaba a la gente desde la antigüedad a observar las 7 leyes noajidas o noaicas. ¿Para qué? Para que empezaran a entender lo que era espacio sagrado y santidad. Tú no te puedes aproximar a un lugar que es llamado santo si no tienes el protocolo, no has alcanzado ese protocolo. Entonces, y hay diferentes niveles de santidad. ¿Okay? Entonces, aquí es donde tenemos que ver. Si una persona no pertenece a un club, automáticamente le dicen, usted no pertenece al club, lo siento mucho, no lo podemos aceptar. Eso no es echarlo para afuera o discriminar a la persona, es que es para miembros. Cuando usted quiere ir a comprar, ¿cómo se llama? Sam's Club, no lo dejan comprar si usted no tiene la tarjeta que usted pertenece. Eso no es discriminar a la persona, es que es un club. Pero entonces, en el santuario del Señor hay ciertas estructuras. Y esas estructuras establecen ciertos parámetros. Y esos parámetros establecen ciertos niveles de santidad. Y entonces eso hay que entenderlo. Ahora, existen 3, en esto, perdón que voy un poquito rápido, pero quiero cubrirlo todo. Explica claramente el concepto de santidad como medio para estar separado de las otras naciones. Estar separado de las otras naciones, vuelvo y repito, no se trata de excluir a nadie. Lo que se trata es de entender que ellos están haciendo cosas diferentes y no pueden dejarse influenciar por las otras naciones. Entonces, el concepto de santidad se empieza a entender cuando comprendemos que Dios estableció su Torah para establecer una nación que tiene que ser diferente a las otras naciones. ¿Por qué? Por los conceptos de santidad que Él estableció. Existen 3 formatos básicos donde se establece o derrama santidad o kedushá. 3 formatos básicos o 3 agentes o 3, vamos a utilizar la palabra entidad. 3 lugares, 3 entidades donde Dios establece esta santidad de la que estamos hablando. El primero es el tiempo. ¿Ok? El Shabbat está dentro de esas entidades, por decirlo de esa manera. Cuando digo entidades no me refiero a una deidad, estoy hablando de un agente, de un recipiente, de un lugar, de, ¿cómo diríamos? De donde Dios establece, ¿verdad?, que el Shabbat es el espacio sagrado, que representa el espacio sagrado, tiempo y lugar. Establece un tiempo específico de 24 a 25 horas. Establece un lugar, aunque nosotros estamos acá celebrando el Shabbat, yo se los he explicado muchas veces, toda la gente que está alrededor del mundo, inclusive en Israel, ya están terminando el Shabbat o ya terminaron el Shabbat. ¿Estamos entendiendo? Son 8 horas adelantados de nosotros. Pero aunque ellos ya están adelantados, seguimos en este espacio sagrado hasta que todo el mundo, Dios mío, el meridiano, todos los meridianos hayan sido abarcados alrededor de la tierra cumpliendo las 25 horas de Shabbat. En ese momento, todo el mundo está como en una cápsula de tiempo, en un lugar ante la presencia del Eterno. El lugar es estar en la presencia del Eterno. Pero estamos como en una especie de cápsula espiritual, si usted lo puede entender de esa manera. ¿Me estoy explicando o lo explico mejor? Estamos en una cápsula espiritual donde el Shabbat se convierte en un espacio sagrado, en un lugar. ¿Ok? Pero también es un tiempo, porque tiene un tiempo específico de horas. Y en ese lugar, que no es necesariamente el lugar donde estamos en este momento, sino que es una cápsula espiritual, donde Dios nos ha llamado a todos sus creyentes, a todos sus hijos, a estar en presencia de Él. Entonces, esa parte es ahí donde Dios derrama santidad. ¿En qué más? En las Mikrae Kodesh, en sus fiestas solemnes de Yahweh,
todas y cada una de ellas representan ese tiempo especial. Ese espacio sagrado, ese lugar de santidad, ese tiempo especial. Segundo, un lugar específico. Vamos a ver, el lugar santo es tierra de Israel. Y después los sabios nos enseñan, ¿verdad?, que llegas a la ciudad de Jerusalén, a otro nivel de santidad. Llegas al monte del templo, otro nivel de santidad. Llegas a las gradas de la entrada del templo, otro nivel de santidad. Entras al templo, es otro nivel de santidad. Llegas al Azará, que es donde operan todos los sacerdotes haciendo todo lo que tienen que hacer en el servicio, los sacrificios. Es otro nivel de santidad. Subes las gradas donde se paran los sacerdotes a cantar, otro nivel de santidad. Entras al lugar santo, otro nivel de santidad, sucesivamente, hasta que llegas al lugar santísimo, que es el más alto nivel de santidad. Entonces, el lugar, entonces, es todo lo que Dios ha determinado. La tierra de Israel, la ciudad de Jerusalén, el monte del templo, el lugar santísimo. ¿Ok? Y tercero es el agente, que es la persona. En este caso, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y el pueblo, obviamente, los hijos de Israel. Todo el pueblo que es conformado por judíos y el pueblo creyente en Yeshua HaMashiach que ha sido injertado. Entonces, todos estos 3 puntos son importantes. Es ahí donde Dios derrama santidad. En la porción anterior, a Jarei Mot, después de morir, se comenzó presentando la integración definitiva de estos 3 puntos en la persona del Cohen Gadol, entrando al lugar santísimo en el día de Yom Kippur. Todo se converge, todo toma en ese momento cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo para hacer la expiación. Tienes allí todas las 3 situaciones. Es el tiempo, es el día de Yom Kippur. Está en el lugar, en el Hamakom, en el lugar que es el templo, en la tierra de Israel, en la ciudad de Jerusalén, en el monte del templo, en el templo y en el lugar santísimo donde entra el sumo sacerdote. ¿Y quién es el personaje? El sumo sacerdote que está representando a todo el pueblo, y entonces convergen todo eso en un mismo día. ¿Estamos entendiendo? Esa es la mayor o la santidad más alta en ese día. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos entendiendo? Lo estamos explicando bien, si no quiero que nadie se vaya a casa enredado. Entonces, el final de Kedoshim establece que Eretz Israel, que es el lugar, Bene Israel, los hijos son las personas, y el tiempo en general tienen como objetivo reflejar la integración de la divinidad en la vida diaria. Dios quiere estar en medio de su pueblo, por eso es que mandó a construir el santuario. Amén. Dios quería tener una relación personal con nosotros y envió a Yeshua HaMashiach a este mundo, ¿ok? No para condenarlo, sino para salvarlo. Y no solamente eso, a través del regalo del Ruach HaKodesh, del Espíritu de la Santidad, Dios está habitando en nosotros. Estamos, como dice la Escritura, marcados por el Espíritu, ¿ok? Entonces, eso es entonces la integración de Dios, de la divinidad, en nuestra vida diaria de cada individuo y de la nación. En la medida en que realicemos nuestra misión como reino de sacerdocio y nación santa, será el grado en que conservaremos el derecho de habitar en la tierra de Israel. Y usted dirá, ¿cómo que la tierra de Israel? Porque es para ahí para donde vamos. Es para ahí donde el pueblo va a ser llevado, porque de ahí es donde va a reinar Yeshua en el milenio. Amén. Ok. Denle un aplauso al Eterno si entendimos todo esto. Aleluya. Es bonito tratar de entender todos estos esquemas, esta estructura, porque nos va dando, se nos hace más evidente el entendimiento de
de la palabra, de la escritura, de lo que hizo Yeshua. Miren Marcos capítulo 12, 28, 34. ¿Okay? Y pongan atención porque a través de esta enseñanza usted va a ver cómo esto tiene que ver directamente, porque es que la seleccioné como una lectura direccional. Uno de los maestros de la Torah se acercó y los escuchó enfrascados en esta discusión. Al ver que Yeshua le respondió bien, le preguntó, ¿cuál es la misma más importante de todas? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Yeshua respondió, lo más importante es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y debes amar a Adonai, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo entendimiento y con todas tus fuerzas. El segundo es este, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay otra mitzvah o mandamiento mayor que estos. El maestro de la Torah le dijo, bien dicho, Rabí, dices la verdad cuando dices que Él es uno y que no hay otro fuera de Él. Quiero llamarle la atención y que ponga, que observe cómo este maestro, que es maestro de la Torah, obviamente del templo, un maestro, ¿ok? Le confirma a Yeshua, pero le confirma diciendo Rabí. Le dice, Rabí, bien usted ha dicho. Le está confirmando que ha dicho, se ha expresado correctamente sobre la enseñanza de la Torá. Y entonces le dice, pero ¿por qué le tiene que hacer esa confirmación? Dices la verdad cuando dices que Él es uno y que no hay otro fuera de Él. ¿Qué estaba buscando entonces ese maestro? Estaba tratando de cerciorarse si Yeshua estaba enseñando algún tipo de idolatría. Estaba enseñando que había algo más que Dios. ¿Okay? Y después le dice en el 33, y que amarlo con todo el corazón, con inteligencia y fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, significa más que todos los holocaustos y sacrificios. Yeshua no dijo esas palabras, pero lo incluyó cuando dijo que no hay ninguna otra mitzvah. Es decir, no hay ninguna otra mitzvah más importante o mayor que estos dos mandamientos. Entonces, él está diciendo, está prácticamente explicando un poquito más lo que dijo Yeshua. Cuando Yeshua vio que él respondió con sensatez, le dijo, pero el hombre era espontáneo, transparente, él no le estaba poniendo trampas, simplemente estaba teniendo una conversación sincera. No estás lejos del reino, le dijo Yeshua. Vuelvo y repito, cuando Yeshua vio que él respondía con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se atrevió a ponerle otra sheila, otra pregunta. Nadie le volvió a hacer más sheila o sheila, más preguntas. Entonces, ahora pongámonos de pie rapidito, hermanos, porque vamos a empezar. Berahu et Adonai HaMevorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Amén. Bendigamos a Hashem y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Ok, pueden sentarse, gracias. Levítico 19:1 en adelante, hermano. Adonai dijo a Moshe, habla a toda la comunidad de Israel, diles, sed santos porque yo, Adonai, vuestro Dios, soy santo. Yo creo que en esa oración se entiende perfectamente. Si él mismo lo está diciendo, porque yo, el Señor, tu Dios, soy santo, él está incluyendo su divinidad y te está diciendo que tú puedes ser santo. Entonces significa
que no es imposible. Significa que Dios, nuestro Dios, nos está diciendo que esto es incapacidad humana alcanzar. Porque no se trata de la santidad que nos habla este concepto de perfección completa. Sino, como lo dije la semana pasada, trabajamos el aspecto de que la santidad tiene que ver con cometer errores para mejorar. Entonces, alcanzar conocimiento para poder avanzar. Tenemos que ¿cómo se dice? Erradicar de nuestra mente que tiene que haber una perfección completa, sin errores, sin pensamientos que se suban a la mente y ser perfectos en todo sentido de la palabra. No, eso no es la perfección de la que habla la Biblia ni lo que desea Dios. ¿Ok? Es la Kavaná, la intención del individuo de decir, cometí error hoy, perdóname Señor, voy hacia adelante porque yo voy a cambiar, yo voy a alcanzar esta meta. Entonces, es continuar el camino sin permitir que obstáculos, piedras o alguien que te quiera parar, te pare. O la actitud de alguien te quiera parar, que te vaya a parar, tú no lo vas a dejar. Habla a toda la comunidad de Israel, diles, sed santos porque yo, Adonai, vuestro Dios, soy santo. Cada uno de ustedes debe reverenciar a su padre y a su madre y deben guardar mi Shabbat. Yo soy Adonai, vuestro Dios. Entonces, dice algunos de los sabios que estaba consultando, de que en esta situación, yo soy Adonai, que Dios establece, no solamente por establecer el mandato, yo soy el rey, yo soy el Señor y yo soy el que te lo estoy diciendo, tú tienes que hacer esto, sino que también está dando te está diciendo, como yo soy tu Dios quien te lo dice, tú no estás solo creyendo que vas a tratar de alcanzar esto solo, sino que yo estoy presente en esto. Yo estoy en medio de esta situación. No solamente te estoy dando el mandato, pero estoy acá presente para darte la fuerza, darte la sabiduría, darte el ímpetu espiritual. ¿Estamos entendiendo? Y eso es maravilloso porque a veces creemos que estamos solos en ello, que Dios nos dice, adelante, ahora demuéstrame. Pero Él está allí con nosotros. No os volváis a los ídolos, ni os fundáis dioses de metal, yo soy Adonai vuestro Dios. Cuando ofrezcáis un sacrificio de ofrenda de paz a Adonai, ofrécelo de una manera que te haga acepto. Cuando nosotros ofrezcamos algo, entregamos algo a Dios, tenemos, como se nos hemos enseñado siempre al pueblo de Dios, entregar lo mejor, que no sea necesariamente algo dañado, algo que esté a punto de caducar, algo que esté, ¿me entiendes? Siempre cuando vayamos a presentar a Adonai algo, ofrecerlo de una manera que te haga acepto. Y en este caso, si tenía la persona un becerrito, un animalito, un cabrito, algo que iba a presentar como ofrenda, como una ofrenda para expiación o lo que sea, tenía que llenar los requisitos de estar perfecto. Perfecto, que no tenía enfermedad, que no estaba con un defecto físico, etc. Se comerá el mismo día que lo ofrezcas y el día siguiente, pero si queda algo de él hasta el día tercero, será quemado por completo. Si algo de él se come en el día tercero, se habrá convertido en algo repugnante y no será aceptado. Pues quiero que me entiendan lo que dice la palabra. Lo voy a explicar un poco. Dice el Señor, ustedes van a ofrecer esta ofrenda, de lo cual parte va para el consumo del fuego, que va a subir para el Señor, parte lo va a compartir quizás el sacerdocio, y parte se lleva a la persona de ese animalito para su casa, la cual se lo va a comer. Pero ese animalito se tiene que comer en los primeros 2 días. Si queda aparte hasta el tercer día, todo lo que ofreció se descalifica. ¿Estamos entendiendo? Porque había que seguir la instrucción. Había que seguir esa instrucción. Si algo de él se queda, entonces se convertirá en algo repugnante. Además, todo aquel que lo coma sufrirá las consecuencias de profanar algo santo destinado a Adonai. En el tercer día, si alguien más come de eso, está profanando
algo santo destinado a Adonai. Esa persona será separada de su pueblo. Cuando coseches las cosechas maduras que se producen en tu tierra, no recojas hasta los rincones de tu campo, ni recojas las espigas que dejan los segadores. En otras palabras, ¿cómo se dice? No vendimias. Vendimiar significa recoger todo lo que hasta que se cae en el suelo. No lo hagas así. ¿Por qué? Que lo dejen los segadores, dice el Señor. Tampoco recogerás las uvas que hayan quedado en la vid o que hayan caído al suelo después de la cosecha. Déjalos para los pobres y los extranjeros. Yo soy Adonai, vuestro Dios. Y aquí nuevamente cuando el Señor se afirma de esta manera, lo que está diciendo, sabes que yo soy tu proveedor. Yo te estoy dando la orden, cúmplela, pero no estés pensando, en otras palabras, de que te vas a quedar corto o que no va a haber suficiente en tu cosecha. No, al contrario, porque has recogido cosecha, vas a tener lo suficiente, pero al mismo tiempo no extraigas todo esto, deja para los pobres, porque yo, Adonai, estoy involucrado en esto. Yo me voy a asegurar que a ti no te haga falta nada porque te estás preocupando por la comunidad, los necesitados de tu comunidad. No se roben, ni se defrauden, ni se mientan unos a otros. Y esto hoy hay mucho en el mundo, hermano. Hay tanta mentira, hay tanta transversión. Unas personas dicen una cosa y la otra cambia a lo que la persona dijo. Una persona va a un local para reparar un vehículo, le mienten acerca de lo que necesita reparar en el vehículo y le aumentan el precio, le hacen trampas, le dicen, y a veces le dicen que repararon y no reparan nada. Nada más componen algo sin haberle cambiado la pieza. No jures por mi nombre en falso. Antes de eso quiero decir esto. El provocar ese tipo en relación a lo que dije anteriormente acerca de la mentira y de los negocios que se hacen con mentira, con trampa y fraude, lo que hace es que se vaya propagando la semilla de la maldad, de la injusticia, de la mentira, y de repente toda la comunidad, en todos los niveles de negocio, está ese microbio operando, haciendo daño a la gente. Y muchas personas piensan que eso es una ganancia. Sí, eso puede ser una ganancia en ese momento, pero si esa persona descubre que le hiciste una trampa, ¿okay? Si esa persona descubre que ese negociante le hizo una trampa, esa persona no va a regresar. Perdiste un cliente pudiendo haber posiblemente generado a ese cliente y a toda su familia, a todos sus amigos como clientes. Entonces, lo que estás haciendo realmente es destrucción. Estás destruyendo la comunidad en vez de amplificar la calidad de vida en tu comunidad. Entonces, no se roben, ni se defrauden, ni se mientan unos a otros. No jures por mi nombre en falso, lo cual sería profanar el nombre de Dios. Yo soy Adonai. No oprimas ni robes a tu prójimo, especialmente no te retendrás el salario de un trabajador asalariado desde la noche hasta la mañana. Yo voy a leer algunos de estos, no lo voy a leer todo, simplemente porque no se necesitan explicar, no se necesita tanta explicación porque son al punto. No digas maldiciones contra un sordo, ni pongas obstáculos en el camino de un ciego. Más bien, teme a tu Dios, yo soy Adonai. Y en este caso, a veces hay personas que pueden ser sordas y pueden ser un poco difíciles para comunicarse con ellos. Uno tiene que mantener la paz y la tranquilidad para no terminar gritándole a esa persona. Porque uno no está acostumbrado quizás a no poderse comunicar efectivamente. Y los niveles de paciencia a veces choca internamente y la persona se sobresalta. Pero hay que darle la oportunidad a la persona con su necesidad, ¿okay? Que pueda alcanzar el entendimiento de lo que le estamos tratando de comunicar. No seas injusto al juzgar, y es aquí donde queríamos llegar. No muestres parcialidad hacia los pobres, ni diferencia hacia los poderosos, sino que juzga con justicia a tu prójimo. Y vamos a entrar un poquito más acerca de esto. Nada más leo los últimos versículos. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo,
pero tampoco te quedes de brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo esté en juego. Yo soy Adonai. Y eso es lo que decíamos anteriormente, que a veces podemos ver que hay mucha violencia hoy en día. Ahora uno no se puede quizás parar a media calle para decir a alguien, mire, cálmese. Usted está golpeando a una persona o esta mujer y esa persona puede tal vez tornar y sacar un revólver, que uno tiene que tener mucho cuidado, ¿me entiende? Pero el ejemplo que hablaba anteriormente sobre de que si hay alguien hablando en un restaurante o está ofendiendo a alguien, hay una conversación donde hay una injusticia, uno puede intervenir y sin groserías, porque uno lo que está tratando es aplacar la agresión, no incrementarla. Y hay personas que tienen este sentido de justicia, ¿okay? de querer parar a alguien, pero se ensimisman en este mensaje del superhéroe que va a salvar la situación, en vez de tratar de poner la justicia de Dios. Cuando vamos a implementar la justicia de Dios, tenemos que ser con más tacto, con más sabiduría, con más tranquilidad. ¿Cómo se dice? Proyectarnos sin que la persona perciba que estamos siendo metidos, engreídos y que estamos tratando de agredirlo también. Porque hay personas que pueden tomarlo por ahí, que somos metiches. Bien. No andamos difundiendo calumnias entre el pueblo, pero tampoco te quedes de brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo está en juego. Yo soy Adonai. Si usted escucha a alguien, mire, yo he escuchado a personas a veces en discusiones en la calle que dicen, bueno, no recientemente, pero en mi juventud, que se peleaban y después, y aquí se dice mucho de la gente, yo te voy a matar, por ejemplo. I will kill you. Se dice mucho, muy a menudo, se dice hasta de broma. Y ese tipo de palabras o de oraciones no se deben de decir de broma. De verdad que no la debemos de utilizar. Porque en situaciones dificultosas legales, el mero hecho de haber dicho una broma de esa manera te puede meter en líos legales en una corte por haber utilizado esa palabra, aunque lo haya dicho de broma. ¿Me entiendes? Y por eso aquí dice que cuando escuchemos a alguien, por ejemplo, si alguien le hace dice, yo voy a hacerle daño a tal persona, entonces usted no entre en ningún tipo de peleas con nadie, pero si usted siente en el espíritu de que es necesario darle parte a las autoridades, usted dele parte a las autoridades, porque esto es lo que ha pasado. ¿Cuántas veces hemos visto? Yo lo voy a decir un sinnúmero de veces. Yo tengo 40 y tantos años de vivir en los Estados Unidos y he visto tantas tragedias y personas que miraron a muchachitos con problemas emocionales, con armas, muchachitos que hablaron en el Facebook diciendo que iban a hacer tal cosa, nadie les puso atención y ¿qué sucedió? Una tragedia. Entonces, ¿por qué? Porque nadie se tomó la molestia de decir, sabes que esta persona está posiblemente pasando dificultades emocionales y hay que alertar a alguien. Es necesario que nosotros no nos hagamos, que no tenemos parte de responsabilidad en esta sociedad, la tenemos. Y tenemos que, como le digo, utilizar el sentido común, el sentido de la Torah para dejarnos guiar. Porque si alguien puede cometer daños a sí mismo o cometérselos a otras personas, tenemos que actuar, hermanos. Amén. No se trata que nosotros vamos a juzgar si es justo o no es justo. ¿Okay? Porque no se trata de satisfacer nuestras cosas personales, se trata de salvar vidas. Entonces, en el 17, no odies a tu hermano en tu corazón. Ojo, desde el corazón. No odies, no dice necesariamente que lo manifiestes. Dice, no odies a tu hermano en tu corazón, sino reprende a tu prójimo con franqueza. Esa palabra franqueza
la franqueza no es que seamos francos como te dicen, mira, te voy a hacer franco, así, 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 yo se la dejo, ¿me entiendes? Le dejo saber a la persona con una manera grosera o una manera agresiva, no. Cuando habla aquí, la palabra franqueza está utilizando que decíamos francos, pero con mansedumbre. Amén. Vamos a hacer una reprensión, vamos a reprender, podemos reprender con palabras sanas, para que no cargues con pecado a causa de él. Es decir, que no respondas de una manera agresiva para que no termines pecando tú. No te vengues ni guardes rencor a ninguno de tus pueblos, con ninguno de tus pueblos, más bien ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Adonai. Una vez más, no te vengues, no te desquites, no planifiques en tu mente ni en tu corazón cómo vas a hacer para llamarlos a cuenta. Ni guardes rencor. Hermanos, si una persona guarda rencor es imposible poder ser justo cuando vas a pasar juicio. Cuando digo pasar juicio es cuando vas a tratar de resolver la situación. No es pasar juicio de condenar a la persona ya en el pensamiento. Estoy hablando de cuando vamos a hacer un juicio de algo, es que vamos a traer las cosas a conocimiento, a hablar y resolver. ¿Okay? Nada hacemos si volvemos el caos más grande. No te vengues ni guardes rencor, porque el rencor lo que propicia son pensamientos negativos. Es decir, establece el precedente que lo que quieres es desquitarte. A ninguno de tu pueblo, no te desquites con ninguno de tu pueblo. Más bien, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo Adonai. Y entonces aquí entran las enseñanzas que Yeshua nos dijo. Lo que te gusta a ti que hagan las personas contigo, así mismo hazla con los demás. Como tú quieres que alguien te aborde cuando has cometido un error, cuando ofendiste sin querer. Cuando dijiste algo y no tenías ninguna intención negativa y esa persona lo tomó por mal, lo tomó y te agredió verbalmente, te dijo muchas cosas feas y tú mantuviste la calma y tú explicas que no. Pero te hubiese gustado que esa persona realmente viniera a ti y te dijera, ¿sabes qué? Yo quisiera hablar, que me explicaras esta situación. ¿Por qué siento que me estás ofendiendo? ¿Por qué sentí de que me estás agrediendo? Y uno puede hablar de esa manera. Pero si la persona viene agresivamente, pues tenemos esa opción de ejercer el libre albedrío, y espero que sea con justicia y sabiduría, de no irnos a la pelea, sino mantener mansedumbre. Entonces, hermanos, Adonai le dijo a Moshe entonces, vamos a explicar un poco más. Habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y dile, sed santos porque yo, Hashem, vuestro Dios, soy santo. Levítico 19, 1 al 12. Entonces, los Kadoshim, o Kedoshim, los santos, los santificados, los apartados, desarrollan el tipo de carácter que honra a un Dios santo. Eso es lo que quiere Dios, que desarrollemos el tipo de carácter que le honra a Él. Él nos dice cómo. Entonces, lo que debemos de enfocarnos es hacer lo que su palabra dice. Kol Adat Israel. Toda esta palabra Adat es una palabra que implica comunidad. Viene de la raíz Ed, que es testigo. Entonces, toda la comunidad testigo de los hijos de Israel, ¿okay? Comparte el Achreyut, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Achreyut es la palabra hebrea que significa responsabilidad colectiva. Todos nosotros tenemos responsabilidad colectiva de corregirnos con amor, de ayudarnos con amor, de levantarnos con amor. ¿Okay? De volverse santo, todos tenemos la responsabilidad colectiva de volvernos santos, ya que Dios es santo. Levítico 19. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lograr eso? Bueno, cuando una persona está buscando alcanzar un título y está estudiando mucho, ¿qué es lo que hacen sus familiares? Lo apoyan, lo animan, lo visitan, lo llaman, lo animan por teléfono, lo animan en persona, ¿me entiendes? Tratan de que esa persona continúe su meta. Cuando una persona es un cantante, un músico, los amigos van y lo apoyan en sus conciertos, van y presentan, van y lo aplauden. Cuando una persona está
siguiendo cualquier tipo de carrera, pues las personas hacen lo mismo. De la misma manera, cuando una persona está buscando que haya un entendimiento, discernimiento, aprendizaje de lo que es santidad y que se mantenga esa santidad en práctica, entonces nosotros aplaudimos las actitudes que cada persona en medio de nosotros, que cada persona en medio nuestro están haciendo cosas dignas, o sea, que son cosas santas. Y los aplaudimos, los animamos, y eso significa que nos estamos apoyando, estableciendo o sembrando, echando agua espiritual sobre la planta que una persona ha plantado en santidad. Y entonces de esa manera vamos promoviendo que es algo bueno unos a los otros y vamos reconociendo esas buenas actitudes en esa persona. El mandamiento es claro y es imperativo, no es de elección. Tenemos que partir desde ahí entonces. El mandamiento es claro y es imperativo, no es selectivo, no es de elección. Vuélvete santo porque tu Dios es santo. Sean santos porque tu Dios es santo. O sea, es imperativo y es al punto, no hay vuelta de hoja. La santidad irradia y brilla. Hermano, de verdad, la santidad irradia y brilla. Cuando usted mira una persona que es amorosa, una persona que es tranquila, una persona que ve, eso irradia. Uno quiere estar ahí con esas personas que manifiestan esta actitud bonita, sana. Los más cercanos a Dios observan su santidad. Los que estamos cerca de Dios observamos la santidad de Él. No lo tomamos por garantizado, no lo tomamos que yo tengo derechos a hacer cosas fuera del parámetro de la santidad. De esta manera, el privilegio sacerdotal se extiende a quienes están cerca de Dios. El privilegio sacerdotal, por eso se les da a los sacerdotes de estar cercanos a las cosas de Dios, porque ellos están observando bien claramente cuáles son las responsabilidades de su posición y ellos llenan esos requisitos y por eso tienen mucho acceso a las cosas santas del Eterno. Sin embargo, los estándares de conducta más altos vienen con el territorio. Vuelvo y repito, el estándar que nosotros establecemos en la santidad no lo adquirimos por decir, ok, yo recibí a Yeshua HaMashiach y en él ahora yo soy santo. Eso es el inicio. Eso es prácticamente que el Señor te dio la nota 100 cuando no la ameritabas todavía, no la alcanzabas. Entonces, ahora en el desarrollo es cuando alcanzamos, es decir, en el territorio. ¿Cómo? Es decir, la perfección del conocimiento y la implementación, la perfección del conocimiento, lo que aprendemos bien de la palabra, hermano, ¿ok? Y y la implementación, lo que aprendemos y lo que ponemos en uso diariamente, pone por obra lo que ya se sabe. Es decir, activa lo que ya sabemos. Es lo que logra los niveles más altos de habilidad en la conducta humana. Por ejemplo, tener una carrera universitaria en medicina como un cirujano o un ingeniero industrial o un abogado, el verdadero aprendizaje o de pulirnos como expertos en esa carrera es en la práctica. La persona pudo haber aprendido en la mejor universidad, pudo haber practicado inclusive con todos los protocolos de que los estudiantes tienen que practicar en cadáveres, en cuerpos de animales, en un montón de diferentes experiencias, pero eso no los califica todavía. Los califica, pero eso no los hace expertos. Cuando ellos van a los hospitales y empiezan a trabajar con personas bajo las presiones, bajo las emergencias, la diversidad de casos, ahí es donde la persona se perfecciona. Es lo mismo la santidad. Entre más la practicamos, entre más seguimos las instrucciones de la Torah acerca de cómo Dios quiere que alcancemos, ese punto es cómo lo vamos a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, comer alimentos que son nevilá, es decir, muertos por sí solos, no sacrificados ritualmente. Dice en algunas de las partes de lo que se nos explica, ¿no?, de que ese tipo de comida no es permitido para comer a las personas, ¿verdad?, que observamos la Torah. Dice,
alimentos que son treifa, desgarrados, que fueron desgarrados ya sea por accidente o por que otro animal los agredió. ¿Okay? Porque los querían cazar y le arrancó un orejo, le arrancó, ya ese animal ya no se puede comer. Por ejemplo, está permitido, dice, para los gerim, para los extranjeros, que puedan comer eso, porque ellos no tienen el pacto establecido con el Señor. No es que el Señor dice, ellos merecen que coman eso, no es que Dios despectivamente se los está pasando a los gerim. Es que como el gerim, los extranjeros no tienen conocimiento de lo que no debe de ser, ¿ve? Entonces nadie les puede imponer el conocimiento de Dios a fuerza, por lo cual se consideraría una injusticia, porque si no tienes conocimiento del Dios de Israel, ¿cómo te vas a someter a sus leyes? ¿Estamos entendiendo? Puede ser que ellos tengan otro sistema de ley, pero mientras no voluntariamente no digan, yo quiero conocer del Dios de Israel, quiero someterme a sus leyes, quiero aprender de sus estructuras, entonces a las personas no se le puede exigir. No se está tratando de decir que Yahweh dice, ustedes no coman, pero ellos que coman. De esa manera despectiva, no. Nuestro Dios es un Dios recto, justo, verdadero. Amén. Entonces, y estos son a veces, gerim, se puede también personas que residen, pero son temporarios, son visitantes, son turistas, son transitantes de la tierra, llegaron a trabajar tal vez por un tiempo y se fueron. No necesariamente quieren quedarse en Israel o dentro de lo que es la observancia de la voluntad de Dios en su Torah. Entonces, esto está en Levítico 22:8 y Deuteronomio 14:21. Ahora, vamos a explicar un poquito esto y vamos a entrar rapidito a las otras escrituras. En relación a los ger o gerim toshab, ¿ustedes se acuerdan qué es ese término? Es el extranjero residente. Es el que ya está, es el que está ya entrado, observa las leyes, observa, se mantiene limpio de la comida, se mantiene limpio de fornicaciones, se mantiene limpio ¿cómo se dice?, de idolatría. Entonces se entiende que estas personas, como nosotros, han tomado la decisión de no continuar siendo parte de la cultura pagana o mixta entre sincretismos de las naciones, cuyos fundamentos son contrarios o ajenos al Dios de Israel, quien establece su propia cultura de reino. ¿Ok? Entonces, esas personas que hemos decidido ya entrar y observar estas cosas, pues hemos tomado una decisión de residir permanentemente. Por lo tanto, el trato es diferente. Estas personas que abrazan las raíces de su fe han decidido comenzar un proceso de cambio de estatuto espiritual y social. ¿Por qué? Porque Yeshua, en el momento que aceptamos a Yeshua, Él nos injerta a la nación, ¿okay? Nos hace parte del reino. Y al mismo tiempo dice de que Él ha quitado todas las instrucciones divisorias, todas Padre Santo, las divisiones, las contradicciones entre los dos pueblos, para que de los dos pueblos se forme uno. Entonces, se espera entonces que un ger toshab, residente permanente en medio de la santidad del pueblo, se preocupe. Se espera que nosotros que hemos entrado a esta observancia de la Torah, a esta observancia de la santidad, de las cosas santas de Dios, nos preocupemos, procuremos y nos exijamos a nosotros mismos modificar y adquirir el cambio interno y externo que Hashem desea que sus Kadoshim santos hagan. ¿Estamos entendiendo? O sea, que no es obligatorio. La exigencia no es de parte de Dios, sino que nosotros hicimos la elección de entrar y entonces estamos ahora llamados a preocuparnos de mejorar, ¿verdad? Procurar avanzar y también exigirnos en los momentos cuando nuestra vieja identidad, nuestra vieja naturaleza salte tratando de decir, ay, pero mira, hoy podrías comer de aquello que es prohibido. No, sino de que nos exigimos decir, no, yo voy a continuar mi camino
adorando, respetando y que Hashem esté bien agradado con mis acciones. Entonces, es más que una cualidad o poder. Hermanos, nosotros estamos sirviendo a Hashem no porque sea una cualidad bonita, ni porque podamos simplemente, porque tenemos la libertad para servirle, como también tenemos la libertad para decidir no servirle. Pero bendito sea el Eterno que hemos decidido servir al Eterno. Amén. Entonces, el poder hacer algo no llegará a su momento de la meta final, si no hay un conflicto interno, si usted no ha recibido dentro de usted esa fricción de pelea interna con su propia persona, significa que usted no ha tenido ese conflicto todavía. Y no es acusatorio, es a manera de introspectiva, que una persona que está caminando, que va avanzando en las cosas de la Torah, en las cosas de la voluntad de Dios, en la palabra del Eterno, en la palabra de Yeshua, nuestro Mesías, si no encuentra conflicto a veces, de vez en cuando, es posiblemente que no se está metiendo bien fuerte a la corriente. Porque la palabra de Dios nos confronta y eso es necesario aceptarlo. Nos confronta. ¿Por qué nos tiene que confrontar a veces de una manera bien fuerte? Porque es de esa manera fuerte que va a obtener una reacción de parte nuestra. Solamente a veces en la vida obtenemos reacciones que surgen de momentos difíciles, hermano. Nos animamos a veces porque la situación se pone difícil y tenemos que arremeter con todo lo que tenemos, si no, ¿quién nos va a ayudar? Si no nos ayudamos nosotros, a veces, entonces, ¿quién nos va a ayudar? Hashem desea empujarnos. El Eterno quiere darnos la mano y darnos la propulsión para que lleguemos a nuestras metas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vuelvo y repito, es más que tener la cualidad de querer hacer las cosas o poder hacer las cosas, sino que el poder nunca va a llegar a su meta final si no hay un conflicto interno de cambio en nosotros. Tenemos que experimentarlos para poder avanzar. Es un forcejeo donde el creyente se obliga, se disciplina a obedecer la voluntad de Dios en su instrucción y no dar paso al deseo de los hábitos malos o costumbres carnales del viejo hombre. Entonces vamos a saltar ahora acá a la otra parte en Ezequiel 20. Mira lo que dice, esto es un ejemplo que el pueblo ha caído en decadencia por completo. Y llega un hombre a visitar, un oficial del templo, llega a consultar con Ezequiel porque quiere escuchar de parte de Dios. Usted sabe que los profetas tenían esta habilidad, ¿verdad?, de ir y venía la gente y decía, podríamos consultar al Eterno. ¿Qué? Se le llamaba por eso los que poseían los oráculos del Eterno, porque los profetas eran tremendos. Entonces, el día 10 del quinto mes del séptimo año, fíjense bien, nos da la fecha. El día 10 del quinto mes del séptimo año, algunos de los líderes de Israel vinieron a consultar a Adonai y se sentaron conmigo. Venían a buscar que este varón consultara a Dios para obtener respuestas de cualquier situación que estaría. Que el pueblo estaba viviendo en ese momento, momentos difíciles. Y vino a mí la palabra de Adonai, ser humano, hijo de hombre. Habla a los líderes de Israel, diles que Adonai Elohim pregunta. No, fíjense bien, se anticipó el Señor. ¿Habéis venido a consultarme? Vivo yo, dice Adonai Elohim. Te juro que no te dejaré que me consultes. En otras palabras, no me vengas a hacer preguntas que yo no te voy a dar respuesta. ¿Por qué el Dios bueno, el Dios eterno, el Dios santo va a negarse de que estos hombres que representan el templo le dicen, ustedes vienen a consultarme? Se adelanta y le dice, no me vayan a consultar nada, no les voy a contestar. Y la pregunta es,
habéis venido a consultarme. Vivo yo, dice Adonai Elohim, te juro que no te dejaré que me consultes. Es decir, no brindaré respuestas ni contestaciones a ninguna de sus preguntas. ¿Vas a juzgarlos? ¿Vas a juzgarlos? Pregunta el varón de Dios. Ser humano, hijo de hombre, ¿los vas a juzgar? En otras palabras, tú. Luego, haga que se den cuenta de los repugnantes que eran las prácticas de sus antepasados. Le está diciendo al hombre de Dios, Dios, el Eterno, le habla a su profeta y le dice, dile a ellos, que hagan cuenta de lo repugnante que eran las prácticas de sus antepasados. Diles que Adonai Elohim dice esto. En otras palabras, los está trayendo a cuenta. ¿Se acuerdan que ustedes estaban lejos de Dios? ¿Ok? Entonces, les está trayendo esto para que en consecuencia caigan al tiempo y se den cuenta que ellos están en falla, que ellos están en pecado y que por eso se está negando Dios a responderle. Dios dice, diles que Adonai Elohim dice esto, en el día en que elegí a Israel, levanté mi mano a los descendientes de la casa de Jacob. Levanté mi mano significa yo los levanté, los alcé sobre las naciones de las tierras, los puse arriba. ¿Okay? Me revelé a ellos en la tierra de Egipto cuando les levanté la mano y les dije. Levantarles las manos significa en victoria, los saqué en libertad. ¿Okay? Yo soy Adonai tu Dios. El día que levanté mi mano hacia ellos, prometiéndoles sacarlos de la tierra de Egipto a una tierra que yo les había reconocido, una tierra que emana leche y miel, la más hermosa de todas las tierras. Qué lindo cómo el Eterno se expresa de la tierra de Israel. Les dije, cada uno de vosotros debe desechar, cada uno, es un mandamiento, es una exhortación, no hay condiciones. No, cada uno de vosotros se tiene que arrancar, ¿okay? Las cosas abominables que atraen sus ojos. No os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Adonai tu Dios. Entonces aquí la explicación quizás que voy a hacer es sencilla, ¿okay? Pero no necesariamente minimalista. Dios le está diciendo al pueblo, para que tú recibas contestación mía, te aproximes al Dios que es santo, a mi santidad, necesitas desechar las cosas que te prohíben o te previenen, te impiden acercarte a mi santidad. Por lo tanto, no puedes recibir el beneficio del conocimiento de Dios para tu beneficio, para tu crecimiento o para que alcances lo que quieras alcanzar. Dios tiene este asunto bien claro. Estas eran representantes del templo, hermano. Estos eran líderes de Israel. Que en medio de esos líderes de Israel no solamente habrían venido quizás militares, pero tenían que haber venido líderes del templo. Porque Israel en aquellos tiempos no hacían movimientos si no había representación de Dios entre ellos. Entonces, mire lo que dice en el 8, pero ellos se rebelaron contra mí y no me escucharon, no desecharon cada uno de ellos las cosas detestables que atraían sus ojos y no abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces dije que derramaría mi ira sobre ellos y descargaría mi ira sobre ellos allí en la tierra de Egipto. Pero al cuidado de mi propia reputación me impidió permitir que fuera profanada ante los ojos de las naciones, entre los cuales vivían, ante los cuales me había dado a conocer a ellos para sacarlos de la tierra de Israel. Entonces, Dios está diciendo, pero por honor de mi nombre, yo no opté por destruirlos o por dejarlos ahí a la muerte. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a las faltas que cometieron con el becerro de oro. ¿Me entienden? Eso es una de las grandes abominaciones, de las grandes faltas en el proceso de liberación del pueblo de Israel, de Egipto. ¿Okay?
Entonces los saqué de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis leyes y les mostré mis decretos. Si una persona las obedece, tendrá mi vida a través de ellas. Aleluya. Pongamos atención en esta palabra. Les di mis leyes y les mostré mis decretos. Si una persona las obedece, tendrá vida a través de ellas. Tendrá vida a través de ellas. O sea, es un absoluto. Que les di mi Shabbat como señal entre ellos y yo, para que supieran que yo, Adonai, soy quien los santifica. Nuevamente quiero que observen claramente. Nos empieza diciendo de que Él los va a llevar a una tierra, que los va a dar la libertad que Él les prometió y que los llevará a una tierra donde van a leche y miel. Ese es el lugar. Después nos dice, los saqué de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. Ese es un lugar temporario donde Él se iba a consagrar, por decirlo de esa manera. El pueblo lo iba a poder ver y nombrarlo su Dios, su Rey, su proveedor. Porque el pueblo iba a llegar ahí en un lugar inhóspito de muerte y ahí sobrevivieron porque la mano de Dios estaba sobre ellos. Entonces, y después de eso, les di mis leyes y les mostré mis decretos. Ese es el medio o el vehículo, el dispositivo que Dios les está entregando para que ellos alcancen la santidad. Y después les di mi Shabbat como señal entre ellos y yo para que supieran que yo, Adonai, soy quien los santifica. Entonces, el Shabbat como la primera de las festividades que honran al Eterno y que después el Señor les entrega el resto de las fiestas solemnes a través de todo el año, pero nuevamente nos da el espacio sagrado. Entonces ahí nuevamente están los elementos que mostramos al principio de esta lección o de esta enseñanza, ¿okay? Donde Dios establece lugar, espacios sagrados y la manera como Él va a ejecutar. Mira, Rab Shaul hace una pregunta en Romanos 11. Si el ciego Israel tropezó y cayó, porque esto es lo que se dice por todas partes. Fíjense bien, se enseñan doctrinas de reemplazo, se enseñan doctrinas que ahora nosotros pasamos a ser los que representan espiritualmente a Israel. No, eso no es así. Todos sabemos que todas esas cosas son malas enseñanzas y que no son de Dios. Ahora, muchos justifican, dicen que ellos fallaron, ellos no obedecieron, ellos ni siquiera aceptaron el Mesías. No importa, Dios no ha desechado a su pueblo. Y entonces la pregunta que hace en Romanos 11, si el ciego Israel tropezó, cayó, ¿ha sido ya excluidos entonces? Pregunta Rab Shaul. Y aquí está, vamos a leer los versículos. Romanos 11, versos 5 en adelante hasta el 12. Lo mismo ocurre en el siglo presente. Hay un remanente escogido por gracia. Hermano, toda persona que busca al Eterno obedeciendo sus instrucciones, siguiendo las pisadas del Mesías, observando de poner por obra todo lo que hemos aprendido, tiene la gracia de Dios garantizada. Amén. Entonces, lo mismo ocurre en el siglo presente. Hay un remanente escogido por gracia. Ahora bien, si es por gracia, en consecuencia no se basa en obras legalistas. Entonces cualquiera podría decir, ves, que no tienes que obedecer a la Torah. No, es que estás mal entendiendo. Eso no incluye a la Torah como un impedimento, ¿ok? Sino que dice, legalismos son personas que le buscan aplicar estas leyes hechas por hombres para tratar de impedir que otras personas entren y puedan alcanzar lo que Dios ha establecido, como decíamos anteriormente. ¿Okay? Hay leyes que la persona que ya está dentro del gremio del creyente, conoce de la palabra, ha recibido a Yeshua, está moviéndose en las cosas espirituales, es muy diferente a una persona que absolutamente no tiene conocimiento de nada. Entonces se le exige a la persona que se comporte o que busque cómo mejorarse, a la persona que ya está dentro, no necesariamente a la persona que está afuera. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ahora, lo mismo ocurre en el siguiente cielo. Hay un remanente. Ahora bien, si es por gracia, en consecuencia no se basa en obras legalistas. La gracia no es legalista. Si fuera de otra manera, la gracia ya no sería gracia.
No es por legalismo, no podemos aplicar ley rectilíneamente sin ver toda la situación. Tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser personas que disciernen. La gracia es eso, gracia. Lo que sigue es que Israel no ha alcanzado la meta por lo que se esfuerza. Israel no ha alcanzado la meta por lo que se esfuerza. Los escogidos lo obtuvieron, pero los demás quedaron como piedras. No es por esfuerzos. No es porque yo haga más mitzvah, porque yo haga más acciones de bondad y justicia es que voy a adquirir la gracia de Dios. No, yo hago las acciones de buena voluntad, de tzedakah, porque yo amo a Dios y amo a los seres humanos. ¿Okay? Miro la necesidad y quiero ayudar. Es algo natural. No lo hago para agarrar puntos. No podemos hacer eso. Entonces, tal como dice el Tanaj, Dios le ha dado un espíritu de embotellamiento, dice algunos, embotamiento, gracias. Vuelvo y leo. Tal como dice el Tanaj, Dios le ha dado un espíritu de embotamiento, ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. No han podido ver, ¿verdad? No han podido aceptar a Yeshua. Y David dice que su mesa de comedor se convierta para ellos lazo y trampa y castigo. Que se les oscurezca los ojos y no puedan ver con la espalda continuamente encorvada. ¿Verdad? Entonces dice, en ese caso digo, porque él está citando las escrituras de manera como la gente las está percibiendo en ese tiempo. Vuelvo y repito, esto no es tenemos que entender cómo está enseñando el Rab Shaul. Dice, utiliza una escritura de David que es tomada de los salmos y dice, y David dice que su mesa de comedor se convierta para ellos lazo y trampa y castigo, que se les oscurezcan los ojos y no puedan ver con la espada continuamente encorvada. Una espada encorvada no te sirve en el combate, entonces te van a vencer al enemigo. No es, en otras palabras, lo que nos está enseñando Shaul es que se están aplicando estas escrituras en contra de Israel, ¿ok? Cuando no es objetivamente, no se está haciendo adecuadamente. Entonces, en el 11 nos termina de explicar y dice, en ese caso digo, no es que tropezaron y el resultado fue que se apartaron para siempre. En otras palabras, podríamos concluir entonces de que tropezaron y como resultado ya fueron apartados para siempre, que es lo que se enseña, que como tropezaron, no aceptaron a Yeshua, no entendieron el mensaje, entonces fueron apartados y que ellos ya no tienen nada que ver. Entonces, ¿para qué sirve Apocalipsis? Entonces, ¿para qué nos sirven las escrituras apocalípticas acerca del fin, donde Israel es el marcador? O sea, sería una locura. Entonces, por eso es que el Rab Shaul nos dice aquí, en ese caso digo, no es que tropezaron y el resultado fue que se separaron para siempre. Y él dice bien claramente, inmediatamente contesta, el cielo no lo permita. Heaven forbids, dice en inglés. Por el contrario, para todas las personas que me están viendo, por favor, consideren buscar esto un poquito más profundo. Porque aquí mismo el Rab Shaul nos enseña, dice, por el contrario, es por medio de sus tropiezos que la liberación ha llegado a los gentiles. Es debido a que ellos tuvieron estos tropiezos que se han abierto las puertas a las naciones del mundo, que no tenían ningún tipo de conocimiento de Dios, no tenían el Mesías, no tenían las promesas, no tenían nada. Para provocarlos a celos. ¿A quién va a provocar a celos? Que las naciones gentiles, al aceptar todas estas promesas de Dios en Yeshua HaMashiach, ahora provoquemos a celos cuando miren que esto está funcionando, que somos observantes de la palabra, que somos observantes de la Torah, que caminamos con el Mesías y que cuando miren de que esto fructifica en nuestra vida, entonces movamos a celos al pueblo judío para que consideren y digan, ¿cómo es esto? ¿Cómo va a ser esto?
Ellos están observando el Shabbat, ellos están celebrando la fiesta, ellos están haciendo todas estas cosas. ¿Y por qué nosotros nos sentimos que estamos, ¿cómo se dice?, parados en el proceso? Además, si sus tropiezos traen riquezas al mundo, es decir, el hecho de que Israel sea colocado temporalmente en una condición menos favorecida que la de los gentiles o las naciones, esté trayendo riquezas a estos últimos. Entonces, ¿cuán mayores riquezas le traerá a Israel en su plenitud? Y eso de plenitud, ¿qué tiene que ver? Cuando sean restaurados. Y hermanos, su restauración ha comenzado. En el 1948, al regresar a su tierra, Dios ha empezado el proceso de esa restauración de todas las cosas. Entonces tenemos que entender de que, lo que yo estoy tratando de traer a colación con esta escritura es que a veces se está mal juzgando al pueblo judío, al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque no aceptan, digamos, la ortodoxia no acepta a Yeshua. Pero eso no tiene que ver. Dios está haciendo la obra Él. No es a nosotros, no está en nuestras manos cambiar al pueblo judío. Yeshua va a terminar esa obra a su regreso. Y nosotros tenemos que tener pacientes, orar por ellos, orar por ese cambio y continuar buscando cómo servir al Eterno con pasión y rectitud dentro de su palabra. Entonces, aquí había algo más que quería terminar con ellos y ya terminamos, que son dice, no seas injusto al juzgar, no muestres parcialidad hacia los pobres ni diferencia hacia los poderosos, sino juzgas con justicia a tu prójimo. Juzgar con justicia, no se puede juzgar con justicia si no tenemos información. Por eso es que los jueces tienen que escuchar evidencias de la izquierda, de la derecha, de la acusación y de la defensa. Tienes que escuchar evidencias puestas por testigos cuando se va a juzgar. Entonces, a veces la gente salta a juzgar, ¿ok? Y salta a juzgar por lo que le han enseñado, por la educación que se le ha dado por tradición. Y entonces eso es suficiente para terminar diciendo, no, es que esto es así, punto. No, hay que escuchar, hay que indagar, como lo hemos venido enseñando todos estos años, que hay que buscar las escrituras en su contexto cultural, histórico y obviamente relacionado con el pueblo que nos dio las escrituras, con el pueblo judío. Los juicios no deben verse influenciados por el estatus de una persona. Los jueces justos no muestran parcialidad hacia los pobres ni favoritismo hacia los grandes. El prójimo debe ser juzgado con equidad e imparcialidad, es decir, sin tomar lados. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Eso lo dice en Cifra, página 107. Y el anterior era en Levítico 19:15. La práctica del juicio piadoso es parte integral. La práctica de hacer juicios piadosos. Tener misericordia cuando vamos a hablar. ¿Okay? Es parte integral de amar a tu prójimo correcta y justamente a través de la Torah. Es decir, escuchemos 2 veces, seamos lentos para hablar. No nos disparemos, no, tratemos de mantener nuestros impulsos bajo dominio. Tratemos de no ser demasiados conocedores. Tratemos de otorgarle a esa situación que estamos escuchando el beneficio de la duda, dicen en inglés. No aceptemos toda información como que es el último conocimiento y lo que establece el asunto, sino que siempre tratemos de esperar que haya una información extra que pueda balancear la situación. Cuando hacemos énfasis en el juicio, formamos el contexto para amar al prójimo. Fíjense bien, cuando hacemos énfasis en el juicio, ya sea de una manera justa, balanceada o injusta, estamos estableciendo el contexto para amar al prójimo. ¿Lo estamos amando o lo estamos desamando? Entonces,
El propósito es que logremos alcanzar de amar al prójimo como a nosotros mismos, como lo dice Levítico 19:18, en Marcos 12:31-33, como lo leímos. Uno no debe vengarse ni conservar la ira contra un israelita o un extranjero, un ger. ¿Por qué? Porque en la ira no opera la justicia de Dios. Si uno si uno quiere ser justo con enojo, no vas a poder, porque estás siendo invadido por los sentimientos de enojo y de odio. Entonces no puedes pasar un juicio balanceado o imparcial. El Talmud cuenta la historia de un hombre que accidentalmente se cortó la mano mientras cortaba carne. Fíjense bien este midrash. Monk dice, nadie imaginaría que estaría tentado a vengarse de su mano derecha por haberle cortado la izquierda. Sería una locura, ¿verdad? Entonces la otra aplicación. La implicación del midrash aquí representa o nos enseñas que agredir a tu hermano o a tu conciudadano o a tu semejante en la fe es hacerte daño a ti mismo. Habiéndote hecho daño, no vas y te vengas de ti mismo haciéndote más daño. Eso sería una acción de alguien psicológicamente inestable, ¿verdad? Solamente una persona que está mal de la mente se empieza a golpear a sí misma. Alimentar, y no necesita ser que estés loco, sino que puedes tener una crisis emocional. Alimentar el odio, ya sea de forma activa, el deseo de venganza, o pasivamente quedar con rencor, guardar ese rencor por dentro, ¿verdad? Sin decir nada, es una manera impía y sin amor de juzgar. Juzgar no significa pasar juicio negativo, juzgar significa buscar el balance, buscar solucionar, mejorar la situación, buscar una respuesta correcta a la situación. Aleluya. Bendito sea Hashem. Yo creo que hemos llegado al fin. Quería decir algunas cositas más, pero vamos a dejarlo de esa manera, hermanos. Lo recibes, pueblo de Dios. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza. Te damos gracias por tu santidad. Tu palabra nos indica el paso a seguir. Tu palabra nos enseña paso a paso cómo logramos adquirir esa santidad. Es decir, nuestra fe, nuestra santidad tiene que ser puesta a prueba a través de la interacción con las demás personas. Tiene que ser puesta a prueba con nuestra interacción con Dios. Si no, ¿cómo nosotros podemos decir que caminamos en santidad? Te pedimos, Señor, que nos des este discernimiento para que caminemos buscando a Mashiach, buscando tu rostro con el respeto adecuado y también el respeto adecuado hacia nuestros seres semejantes. Te pedimos, Señor, que de la misma manera nuestro prójimo nos trate con ese respeto y con ese amor en Yeshua, en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, que podamos cambiar este mundo a través de nuestras acciones, que inspiremos a otras personas y que tu gloria esté siempre presente en todo lo que nosotros hagamos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Y el pueblo dice, amén. Un aplauso para el Eterno, aleluya.